Algunas cosas desaparecían en nuestro hogar mientras mi cuñada vivía con nosotros, pero al contarle a mi esposo me llamó una ama de casa aburrida. Ahora está en pánico porque le faltan cosas. Mi cuñada, Clara, es una cleptómana certificada. Sin embargo, su familia se niega a reconocer este hecho y prefieren ignorarlo, pretendiendo que ella no muestra ningún signo de cleptomanía. Conocer a la familia de Steven por primera vez, cuando apenas empezábamos a salir, fue revelador, especialmente cuando se trataba de su hermana. Mientras todos los demás eran cálidos y acogedores, Clara parecía haber decidido desde el principio no agradarme. Durante el almuerzo, apenas reconocía mi presencia y evitaba cualquier interacción conmigo. Intenté iniciar una conversación, incluso la seguí al baño, esperando una oportunidad para aclarar las cosas en privado. Sin embargo, lo que descubrí en el baño me sorprendió. Ahí estaba ella, discretamente robando papel higiénico del baño y metiéndolo en su bolso, lo cual me pareció tanto repugnante como extraño. Nuestros ojos se encontraron y parecía sorprendida de que la hubiera atrapado infraganti. Sin decir una palabra, opté por salir de la situación con gracia, sin querer avergonzarla más ni aumentar la tensión. Después del encuentro incómodo con la hermana de Steven, sentí la necesidad de hablarlo con él. Sin embargo, su respuesta me desconcertó. Simplemente, lo tomó a broma, restándole importancia a su comportamiento y sugiriendo que probablemente necesitaba el papel higiénico para algo. Me dijo que estaba pensando demasiado sin razón. Aunque intenté aceptar su explicación y dejarlo pasar, algo no me cuadraba del todo. A lo largo de los años, he notado incidentes similares donde Clara tomaría cosas extrañas de diferentes lugares, alimentando aún más mi sospecha de que podría estar lidiando con la cleptomanía. Por ejemplo, una vez la madre de Steven, Janice, me invitó a ir de compras con ella. Estaba emocionada de pasar tiempo a solas con ella. Sin embargo, al llegar al centro comercial, me di cuenta de que Clara, la hermana de Steven, también se uniría a nosotros. La saludé cortésmente, pero ella apenas me respondió con un gesto de cabeza, sin decir ni una palabra. Mientras Janice y yo recorríamos el centro comercial en busca de ropa nueva, Clara nos seguía todo el tiempo. Cuando estábamos probándonos ropa, noté que Clara entraba a los probadores con ropa, pero nunca salía con ninguna. Comentaba que ninguno de los vestidos le quedaba bien o le gustaba, aunque se había probado varios. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que era simplemente su gusto particular. Más tarde, cuando salimos de la tienda y nos detuvimos a tomar un helado después de nuestra sesión de compras, Clara generosamente se ofreció a pagar por todos. Mientras abría su bolso para sacar su billetera, noté un vestido azul familiar adentro, el mismo que se había probado en el probador y que había descartado diciendo que le quedaba demasiado apretado. No podía entender qué hacía el vestido en su bolso y esto levantó una bandera roja en mi mente. Entonces le pregunté cuándo había comprado el vestido en la tienda, ya que no la vi realizar la compra. Mi pregunta llamó la atención de Janice, quien también se volvió y notó el vestido en el bolso de su hija. Clara trató rápidamente de ocultar el vestido, cerrando su bolso y evitando mirarme directamente. Para mí estaba claro que Clara había robado el vestido, y simplemente la miré incrédula mientras tartamudeaba tratando de encontrar una excusa. Sin embargo, Janice intervino para restarle importancia a la gravedad del asunto, mencionando que tal vez Clara lo había hecho por accidente, y que muchas personas a veces toman cosas de la tienda por error. Me sorprendió su reacción, y supongo que mi suegra debe haber notado mi cambio de expresión porque inmediatamente retractó sus palabras. Trató de aclarar que no tenía idea de que Clara haría algo así y que deberíamos olvidarlo. Yo argumenté que si realmente fue un descuido involuntario, deberíamos rectificarlo devolviendo el vestido. Sin embargo, Janice insistió en que volver a la tienda no era necesario. Señaló que la tienda era una gran corporación multinacional con mucha ropa, insinuando que si Clara había robado ese vestido, no era realmente una pérdida significativa para ellos. A pesar de sus intentos por disuadirme, mantuve mi postura firmemente. Insistí en que volvería y pagaría por el vestido, y que podrían acompañarme o iría sola. A regañadientes, Janice y Clara acordaron acompañarme de vuelta a la tienda. Al final, tuve que pagar por el maldito vestido, ya que al parecer Clara ni siquiera tenía suficiente dinero para pagarlo. Todo el incidente me dejó un sabor amargo en la boca. Más tarde, esa tarde, intenté hablar con Steven sobre lo sucedido. Le expliqué la situación con Clara y lo incómoda que me había hecho sentir. Para mi sorpresa, Steven me dijo que debería haber dejado pasar el asunto y no avergonzar a su hermana, argumentando que realmente no estaba perjudicando a nadie. Su respuesta me frustró. Le dije que no podía simplemente ignorar mi responsabilidad moral, aunque su familia pareciera estar cómoda con ese comportamiento. Steven se ofendió mucho con mis palabras y la conversación rápidamente escaló a una discusión acalorada. Exigió que le pidiera disculpas por decir esas cosas sobre su familia, pero me negué. La disputa se volvió tan intensa que incluso consideré romper con él si no podíamos encontrar una solución. Afortunadamente,
Después de unos días de enfriamiento y reflexión, Steven volvió a mí con disculpas. Tuvimos una larga conversación sincera donde nos dimos cuenta de que no valía la pena pelear por nuestros familiares y poner en riesgo nuestra relación. Él admitió que era muy protector con su hermana, pero entendió por qué me sentía como me sentía y se ofreció a devolverme el dinero del vestido. Rechacé su oferta, apreciando el gesto. Desde ese día, me prometí a mí misma que me mantendría callada cuando se trata de su hermana. El segundo incidente con Clara ocurrió en la fiesta de bienvenida del primo de Steven. El evento estaba lleno de alegría y expectativa mientras todos se reunían, llevando regalos de su lista de regalos. La prima de Steven, a solo 2 meses de dar a luz, lucía una prominente barriga de embarazada e irradiaba emoción. La ayudamos a cortar el pastel y abrir algunos de los regalos, compartiendo su felicidad. Más tarde, me disculpé para usar el baño. Mientras caminaba junto al dormitorio, me quedé en shock al ver a Clara husmeando entre todas las cajas de regalos. Estaba rebuscando entre los presentes, claramente buscando algo para robar, y mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Clara estaba planeando robarle a una madre embarazada que necesitaba esos artículos mucho más que ella. Aunque me había prometido a mí misma mantenerme callada sobre el comportamiento de Clara después del último incidente, no podía quedarme de brazos cruzados y permitirle robarle a alguien tan vulnerable. El pensamiento de que una madre embarazada fuera privada de artículos esenciales para su bebé, debido a la cleptomanía de Clara, era demasiado para soportar. A pesar de mi decisión de evitar conflictos, supe que tenía que intervenir de alguna manera. Sabiendo que Clara se avergonzaría si la atrapaban, decidí manejar la situación sutilmente. Retrocedí unos pasos y aclaré mi garganta, pretendiendo pasar de nuevo, esperando que Clara entendiera la indirecta. Mientras me acercaba al dormitorio, la saludé casualmente, haciendo parecer que simplemente pasaba por allí por casualidad. La reacción de Clara fue inmediata. Dejó de revolver rápidamente, se levantó y salió del dormitorio para reunirse con los invitados en la sala de estar. La observé alejarse, sacudiendo la cabeza incrédula ante los extremos a los que llegaría para satisfacer su compulsión. Para mí estaba claro lo problemático e inapropiado de su comportamiento, y me dejó aún más inquieta sobre su presencia en las reuniones familiares. Esta vez, decidí no hablar con Steven al respecto, ya que no quería otra pelea innecesaria donde él defendiera a su hermana y actuara como si no tuviera un problema grave. El incidente final que verdaderamente selló el clavo en el ataúd ocurrió en nuestra boda. Mi madre me había regalado unos hermosos pendientes azules, que habían pasado de generación en generación en nuestra familia. Fue un momento increíblemente emocional cuando me los entregó, diciendo que algún día podría pasárselos a mis propios hijos. Estos pendientes eran mi algo azul para la ceremonia de la boda, y los apreciaba profundamente. Después de que terminó la ceremonia y Steven y yo estábamos oficialmente casados, planeaba cambiarme a un atuendo más cómodo para nuestra recepción para poder moverme y bailar libremente con mi familia y amigos. Dejé los pendientes en mi habitación nupcial, confiando en que estarían seguros. El lugar era respetable y seguro, y las únicas personas presentes eran nuestros invitados de boda, en quienes confiaba implícitamente. La recepción fue una ocasión alegre. Steven y yo bailamos toda la noche, disfrutando del amor y la felicidad que nos rodeaba. No podía creer que finalmente él fuera mi esposo. Fue una noche perfecta. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, cuando mis damas de honor y yo regresamos a la suite nupcial para empacar, noté que los pendientes habían desaparecido. El pánico se apoderó de mí de inmediato mientras miraba alrededor de la habitación. Conocía bien a todas mis damas de honor, eran amigas de la infancia y nunca me robarían. Todos empezamos a buscar frenéticamente en la habitación, esperando que los pendientes simplemente se hubieran caído o extraviado en algún lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras desmantelábamos la habitación, mirando en todos los rincones y recovecos. Estaba desesperada y llorando, devastada por la pérdida. Estos pendientes significaban mucho para mí, mucho más allá de su valor económico, eran un símbolo del patrimonio de mi familia. Mientras seguíamos buscando, una terrible sospecha comenzó a apoderarse de mí. Sabía que solo había una persona en nuestra boda que era capaz de robar. Durante toda la noche, noté que Clara actuaba de manera extraña. Había estado merodeando alrededor de la habitación nupcial antes, y durante la recepción, había desaparecido durante un tiempo. En retrospectiva, su comportamiento en general parecía muy sospechoso. Mi corazón se hundió al considerar la posibilidad de que ella hubiera tomado los pendientes, ya que ya sabía que le gustaba robar. Enfrentar a Clara era lo último que quería hacer en mi noche de bodas, pero la idea de perder una joya tan preciosa de la familia era insoportable. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y me acerqué a donde ella estaba parada, rodeada del resto de nuestra familia. Con toda la calma que pude reunir, le pregunté si había visto mis pendientes. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y balbuceó una negación, pero su reacción solo me hizo estar más segura. Mis damas de honor, estaban conmigo.
El ambiente en la habitación se cargó de incomodidad mientras la presionaba más. Al enfrentar a Clara sobre los pendientes desaparecidos, Janice se acercó a nosotros con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. Preguntó qué estaba sucediendo, pero levanté la mano para detenerla y no interrumpir. Mis ojos se encontraron con los de Clara, y repetí mi pregunta con más firmeza esta vez. Clara se mostraba cada vez más incómoda, con los ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. En ese momento, Steven se acercó. Intentó alejarme, sugiriendo que tal vez había bebido demasiado. Sus palabras solo aumentaron mi frustración. Me volví hacia él, con la voz firme, pero llena de enojo, y le dije que sabía perfectamente que apenas había tomado alcohol esa noche, por lo que no debía sugerir algo tan ridículo. Me volví de nuevo hacia Clara, clavando la mirada en ella, mi paciencia agotándose. El ambiente se volvió silencioso mientras todos observaban cómo se desarrollaba la confrontación. El rostro de Clara palideció, intentando negar cualquier culpa. Finalmente, con una mano temblorosa, Clara sacó mis pendientes de su bolso y me los entregó con una disculpa murmurada, evitando mi mirada. El alivio que sentí al ver los pendientes fue abrumador, pero rápidamente fue opacado por una oleada de ira y traición. Janice y Steven observaban, atónitos. Janice estaba enrojecida por la vergüenza, mientras que la expresión de Steven pasó de incredulidad a ira al darse cuenta de lo que había sucedido. «No puedo creer que hicieras esto en nuestro día de boda», dije. Clara murmuró otra disculpa, pero sonó hueca. Esto no se trataba solo de los pendientes, también se trataba de confianza y respeto. Steven, ahora entendiendo completamente la situación, se volvió hacia Clara. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió. Clara no tenía respuesta. Permaneció allí, mirando hacia abajo, incapaz de encontrarse con la mirada de nadie. El incidente fue la gota que colmó el vaso, confirmando todas mis peores sospechas sobre su cleptomanía. Steven, por primera vez, estuvo a mi lado, reconociendo que las acciones de Clara eran inaceptables. Mi madre, que había estado observando toda la escena, fue mucho menos comprensiva que yo. Le gritó airadamente a Clara que no tenía derecho a robar a sus propios familiares. Fue entonces cuando Janice trató de defender las acciones de su hija, sugiriendo que podría haber sido accidental. Ya había tenido suficiente de sus excusas. Me dirigí a Janice, y con voz calmada, pero firme, le dije: «Janice, tú sabes muy bien que tu hija tiene un problema. Necesita ir a terapia antes de que robe cosas más importantes a la gente». Abrió la boca para decir algo, pero luego pensó mejor y se quedó en silencio. Clara parecía aún más avergonzada. Mi madre, aún furiosa con Clara, agregó: «Esta es la boda de tu hermano, un día de celebración, ¿cómo pudiste arruinarlo al robar algo tan precioso de nuestra familia?». Mientras la habitación permanecía en silencio, sentía las miradas de nuestros invitados sobre nosotros. El ambiente alegre de la boda se había visto empañado por las acciones de Clara. En los días siguientes a nuestra boda, Steven y yo tuvimos varias conversaciones largas sobre el comportamiento de su hermana y cómo íbamos a manejarla en el futuro. Se disculpó profundamente por haber dudado de mí al principio, y estuvo de acuerdo en que Clara necesitaba ayuda profesional. También decidimos establecer límites claros con ella para protegernos a nosotros mismos y a nuestra futura familia. Después de que Steven habló extensamente con su madre y varias personas se comunicaron con Janice, ella finalmente admitió que Clara efectivamente tenía un problema. No fue fácil para ella enfrentarlo, pero la presión de la familia y los amigos la hizo darse cuenta de que no podía ignorar más los problemas de su hija. Reconociendo la gravedad de la situación, Janice tomó medidas decisivas. Organizó que Clara viera a un terapeuta, con la esperanza de que la ayuda profesional pudiera abordar los problemas que causaban su cleptomanía. Además de la terapia, Clara también se unió a un grupo de apoyo para cleptómanos. Este grupo le ayudó a conectar con otras personas que compartían luchas similares, brindándole la oportunidad de hablar abiertamente sobre su adicción y entenderla mejor. Aunque no mantuve contacto con Clara después del incidente en mi boda, seguía su progreso a través de lo que Steven me contaba. A pesar del dolor y la traición que sentí, fui lo suficientemente comprensiva como para darle el beneficio de la duda y esperar que realmente pudiera recuperarse de su adicción. Con el tiempo, Clara pareció mejorar significativamente. Incluso conoció a alguien en su grupo de apoyo que entendía sus luchas y eventualmente se convirtió en su esposo. Para nuestra sorpresa, Clara y su pareja tuvieron una boda rápida un día, optando por mantenerla muy privada. No invitaron a nadie y solo nos informaron a través de Janice la noche después de que la boda había tenido lugar. Al principio, Steven y yo nos sorprendimos por lo secreta que fue su boda. Sin embargo, entendimos que tal vez eso era lo que Clara necesitaba, algo discreto y personal. A pesar de no haber sido parte de la celebración, realmente estábamos felices por ella y le deseábamos todo lo mejor. Desafortunadamente, el matrimonio no duró mucho para ellos. Resulta que el esposo de Clara fue atrapado robando documentos importantes y equipo, como teclados y ratones, de su lugar de trabajo.
Sus robos repetidos a lo largo de los años llevaron a su arresto y posterior condena a prisión. La noticia devastó a Clara, y sin ningún otro lugar a donde ir ni trabajo para sostenerse, no tuvo más opción que regresar a vivir con Janice. Janice la acogió durante algunos meses, pero rápidamente quedó claro que no era una solución sostenible, ya que no tenía suficiente dinero para cuidar de su hija desempleada cada mes. Clara no avanzaba en su recuperación ni conseguía trabajo, y Janice estaba cansada de la situación. Sabía que Steven y yo vivíamos en un lugar más grande sin tener que pagar renta, ya que lo habíamos comprado hace años. Janice llamó a Steven pidiendo ayuda, preguntando si podíamos dejar que Clara se quedara con nosotros durante unos meses mientras se recuperaba. Cuando Steven mencionó la idea, yo estaba completamente en contra. Recientemente, habíamos dado la bienvenida a un maravilloso bebé a nuestras vidas, y cuidar de nuestro hijo mientras equilibrábamos el trabajo ya era bastante difícil. En este momento ocupado y con mi incomodidad alrededor de Clara, no quería tenerla en nuestra casa, especialmente porque tenía antecedentes de robo. No quería agregar más tensión a nuestra vida, así que le pregunté si Clara había comenzado siquiera a buscar trabajo durante todos los meses que estuvo desempleada y viviendo en casa de Janice. Steven negó con la cabeza. Sin embargo, me aseguró que quizás quedándose con nosotros la motivaría a trabajar en sí misma y expresó que, como su hermano, debía estar allí para ella en este momento difícil. Steven también me aseguró que Clara había cambiado y ya no era cleptómana, por lo que no tenía que preocuparme de que volviera a robarme. A pesar de mis fuertes reservas, accedí a regañadientes a dejarla mudarse, esperando que la fe de Steven en su hermana fuera justificada. El arreglo comenzó con Clara mudándose a nuestra habitación de invitados. Fue bastante educada y amable conmigo cuando se mudó, y parecía que había cambiado. Sin embargo, yo estaba en guardia y vigilaba de cerca mis pertenencias por si acaso. Inicialmente, Clara parecía agradecida y determinada a hacer que las cosas funcionaran. Prometió que buscaría trabajo y contribuiría al hogar. Sin embargo, pasaron semanas y hubo poco progreso. Clara pasaba la mayor parte de sus días en su habitación, sin hacer absolutamente nada más que dormir en su cama todo el día y solo salía cuando tenía hambre. Empecé a preocuparme de que hubiéramos cometido un error. Steven trató de tranquilizarme, recordándome que Clara necesitaba nuestro apoyo. Quería creerle, pero la ansiedad persistía. A pesar de mis dudas, continué apoyando la decisión de Steven, con la esperanza de que nuestra ayuda marcaría la diferencia en la vida de Clara. Sin embargo, para sorpresa de nadie, empecé a notar que faltaban cosas de mi cocina. Por ejemplo, mi plato de cerámica caro, que normalmente solo reservaba para invitados, desapareció misteriosamente cuando lo necesitaba para un invitado que había venido a nuestra casa. Inicialmente, lo pasé por alto, pensando que debía haberlo puesto en otro lugar, pero en el fondo sabía que normalmente soy muy organizada con esas cosas. La sospecha persistió, pero elegí desecharla, esperando que fuera solo un caso de extravío para no tener que enfrentarme a Clara. Después, mi taza de la infancia, un artículo querido que había usado para tomar mi café todos los días durante décadas, desapareció una mañana. Esto no solo fue extraño, sino un golpe significativo, porque la taza tenía un valor sentimental, ya que me la regaló mi abuelo. Cuando no pude encontrarla, pedí ayuda a Steven para buscarla por la casa. Él sabía lo mucho que significaba esa taza para mí, así que también estaba preocupado. Cuando no pudimos encontrarla en ninguna parte, sugerí confrontar a Clara al respecto, ya que tenía una fuerte sospecha y ella era la única que podría haberla tomado. Sin embargo, Steven me desanimó. Argumentó que Clara ya estaba pasando por un momento difícil e instó a que él manejara la situación. Así que, a regañadientes, estuve de acuerdo. Cuando Steven confrontó a Clara sobre los artículos desaparecidos, ella negó firmemente cualquier participación, insistiendo en que debíamos haberlos extraviado en algún lugar. Podía escuchar claramente su acalorada discusión resonando desde su habitación. Estaba claro que Clara se negaba a aceptar cualquier responsabilidad, y Steven, aún siendo débil con su hermana, salió de la habitación para informarme que Clara no tenía nada que ver con eso. Me burlé de esto. Era difícil creer que Clara, dada su historia, de repente fuera inocente en esta situación. Frustrada y sintiendo que tenía que tomar cartas en el asunto, comencé a guardar bajo llave todas mis pertenencias importantes en una caja fuerte. Incluso fui tan lejos como para comprar otra caja fuerte en Amazon específicamente para asegurar mis botellas caras de perfume y artículos de maquillaje. Steven pensó que mis acciones eran ridículas y me acusó de no confiar en su hermana. En medio de nuestra discusión, incluso me etiquetó como una ama de casa aburrida, lo cual era completamente ridículo, considerando que tenía una próspera carrera como freelance y ganaba más que suficiente trabajando desde casa, mientras cuidaba a nuestro hijo a tiempo completo. Me defendí apasionadamente, insistiendo en que él no tenía derecho a llamarme así. El simple hecho de que no fuera a una oficina todos los días como él no significaba que mi trabajo no fuera importante. Le recordé que no solo trabajaba, sino que también cuidaba a nuestro hijo y gestionaba la casa.
Continué explicándole que mientras Clara viviera con nosotros, las cosas seguirían desapareciendo. Le dije firmemente que esto era, o un retorno a sus viejas costumbres, o que nunca había dejado realmente de robar en primer lugar. Sin embargo, Steven se negaba a creer que su hermana nos estaba robando. Estábamos en desacuerdo sobre esto, él quería creer en la inocencia de Clara y yo sentía la necesidad de protegerme a mí misma y a mis pertenencias. No tuve que esperar mucho para que mis sospechas se confirmaran. Ayer, Steven se despertó y descubrió que le faltaba su computadora portátil mientras se preparaba para ir al trabajo. Inicialmente, me preguntó si yo la había tomado por alguna razón, pero le aseguré que no lo haría, ya que tenía mi propia computadora portátil. Luego especuló que tal vez la había dejado en la oficina la noche anterior. Sin embargo, las cosas tomaron un giro más serio cuando se dio cuenta de que también le faltaba la billetera del cajón de abajo donde guardaba las llaves del coche. Esto fue preocupante porque su billetera contenía no solo una cantidad considerable de dinero, sino también su licencia de conducir y tarjetas de crédito. Steven comenzó a entrar en pánico mientras buscaba frenéticamente por toda la casa, con la esperanza de encontrar sus pertenencias perdidas. Mientras tanto, yo me senté con una sonrisa, ya que había deducido quién era responsable de esto. Mientras Steven llamaba a Clara, no hubo respuesta. Se apresuró a su habitación esperando encontrarla allí, pero la habitación estaba vacía. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó si sabía dónde estaba ella, pero simplemente encogí los hombros. La frustración de Steven era palpable cuando intentó repetidamente llamar a Clara. Su enojo creció y marcó el número de su madre para desahogar su frustración. Sin embargo, Janice intentó calmarlo minimizando toda la situación nuevamente. Mencionó que incluso si Clara había robado su billetera, los artículos dentro eran reemplazables de todos modos. Esto enfureció aún más a Steven. Estalló en ira durante la llamada, diciéndole que Clara no tenía derecho a robarle cuando él había estado defendiéndola ante mí todo este tiempo. No pude evitar sacudir la cabeza y reír incrédula, dándome cuenta de cuánto esta familia tendía a consentir a Clara y defender sus acciones, incluso cuando enfrentaban consecuencias graves como esta. Cuando Clara finalmente decidió regresar a casa en la tarde después de no contestar las llamadas de Steven durante todo el día, parecía haber salido de un bar, claramente intoxicada. Steven la enfrentó inmediatamente por su computadora portátil y billetera perdidas. Clara, en su estado de embriaguez, intentó calmarlo negando cualquier participación al principio. Sin embargo, amenazó con involucrar a las autoridades si no confesaba el robo. Finalmente, Clara rompió en llanto y admitió la verdad. Resulta que Clara había iniciado una tienda en línea, donde había estado robándonos sistemáticamente durante las últimas semanas que había estado viviendo con nosotros, y vendiendo nuestras pertenencias en su tienda. Mi incredulidad se convirtió en horror cuando confesó todo lo que nos había robado, incluida mi leche materna, que afirmaba era muy valiosa y había obtenido una cantidad significativa de dinero. Escuché con disgusto mientras Clara confesaba que no solo había robado las pertenencias de Steven, sino también mis cerámicas, incluidas mis piezas caras y mi vieja taza. Admitió haber tomado varios otros artículos de la casa que estaban por ahí. Steven comenzó a gritarle por haber violado su confianza. Mientras escribo esto, Clara sigue en nuestra casa y estoy completamente disgustada por su presencia. Siento firmemente que necesita irse de nuestro lugar, y creo que mi esposo debe mostrar determinación para manejar esta situación. De todas las cosas que ha hecho, no puedo creer que haya estado robando mi leche materna, que está destinada solo para mi bebé. Quiero llamar a la policía, pero sé que esto podría arruinar drásticamente mi relación con mi esposo. ¿Soy una persona mala si echo a mi cuñada después de todo lo que nos ha robado? Actualización 1. Wow, cuando publiqué esto la semana pasada, no tenía idea de que mi publicación se volvería tan popular. Es bastante divertido que algunos de ustedes hayan estado sugiriendo que deje a mi esposo por esta situación. No voy a terminar mi matrimonio solo porque Steven tiene una hermana cleptómana. Como muchas personas, mi esposo tiene un lado sensible hacia su familia, y eso es algo que entiendo y respeto. A pesar de nuestro desacuerdo con respecto a su hermana, él es quien más ha sufrido después de que ella le robara la computadora y la billetera. Además, si olvidé mencionarlo antes, lo mencionaré ahora. Clara devolvió las tarjetas de crédito de Steven, pero ya había vendido la billetera y la computadora y había usado el efectivo que encontró en la billetera para beber en un bar. Ahora, pasando a la actualización principal. Llegué a un punto la semana pasada donde tuve que poner un ultimátum a mi esposo, o le pide a su hermana que se vaya, o me llevo a nuestro hijo a la casa de mis padres si Clara seguía viviendo con nosotros. No podía tolerar vivir con alguien que robaría mi leche materna para ganar dinero de desconocidos. Era perturbador y repugnante. Sorprendentemente, Steven admitió que había estado contemplando lo mismo. Se sintió aliviado de que yo lo mencionara y me aseguró que le pediría que se fuera. Ambos nos sentamos a hablar con su hermana y le dimos un aviso de un día para que se mudara inmediatamente. Inicialmente, Clara entró en pánico y llamó a Janice desesperadamente,
quien a su vez llamó a Steven para intentar hacerlo cambiar de opinión. Sin embargo, Steven había llegado a su límite y afirmó firmemente que Janice debía ocuparse de su propia hija, porque él necesitaba priorizarme a mí y a nuestro bebé. Tampoco se contuvo al informarle a Janice sobre todas las cosas extrañas que Clara nos había estado robando, lo que efectivamente silenció a Janice. Clara se mudó oficialmente ayer, y sé que no es muy agradable de mi parte decir esto, pero me alegra que finalmente se haya ido de nuestras vidas. También me alegra que haya hecho lo que hizo, porque ahora mi esposo ha aprendido la lección y nunca volverá a estar de acuerdo en invitarla a quedarse con nosotros, lo cual me da un gran alivio. Ahora está viviendo con Janice, así que no es más mi problema. Actualización 2. Muchos lo dijeron, y yo estaba de acuerdo, pero no era como si mi suegra me vaya a escuchar. Y sí, Clara también ha estado robando cosas de su casa. Lo mismo, comenzó con cosas pequeñas y luego fue pasando a cosas más grandes. Janice volvía del trabajo y encontraban que faltaban cosas, pero como siempre ha consentido a su hija, bueno, no hizo nada. Pero hace unos días llamó a mi esposo y le contó todo esto, a lo cual mi esposo le respondió que ya le habíamos advertido y no quiso hacer nada al respecto. Podría haberla internado, buscado alguna clase de ayuda o simplemente echado de su casa, pero decidió darle una oportunidad porque era su hija. Y bueno, a nadie sorprende ahora que ella no haya cambiado en nada. Luego cortó la llamada, así que no sabemos qué ha hecho con Clara. Si sé de algo más seguramente haga una actualización. Actualización 3. Bueno, traigo actualizaciones sobre Clara. Mi esposo habló con su madre esta mañana, y por el momento Janice solo le va a buscar un terapeuta. Si alguno me pregunta, debería llamar a la policía, o internarla en un lugar que traten esta enfermedad que tiene, pero con solo ver al terapeuta no va a bastar. Mi esposo piensa lo mismo, pero este ahora es un problema de su madre. Y ya le hemos dejado muy en claro que Clara no tiene permitido venir a nuestra casa, ni siquiera en alguna cena familiar que hagamos.